Hola, soy el tío Chins, bienvenidos a mi comedor familiar. Vamos a escuchar esta historia. Antes de comenzar con nuestro relato del día de hoy, queremos informar a nuestros queridos sobrinos que ya pueden apoyarnos con un super gracias o haciéndose miembros del canal. Recuerden que si se unen, podrán ver vídeos que publicaremos exclusivamente para los miembros, así que no lo dudes y no lo esperes. Vuélvete un chincito de oro, plata o bronce. Cuando era un niño, vivía junto a mis padres en un rancho alejado de la ciudad, alejado realmente de todo. Recuerdo que mis abuelos siempre decían que nunca saliera cuando ya había caído la noche, pues había cosas que yo no comprendería y que podrían resultar incluso peligrosas. Yo, un niño ingenuo e inocente, les hacía caso y acataba las órdenes, pues me habían educado para no faltar a lo que me dijeran mis mayores. Así viví la mayor parte de mi infancia, sin conocer el mundo exterior por la noche. Los años pasaron, yo fui creciendo y junto a eso llegó la edad de la rebeldía. Aunque yo seguía obedeciendo lo que me decían los mayores, me comenzaba a cuestionar cosas, además de que me preguntaba qué es lo que yo no podía ver o por qué no podía salir de casa por la noche. Así que un día me decidí a comprobar qué era lo que había afuera. Esperé a que mis padres se durmieran. Mis abuelos, ya grandes, se dormían muy temprano, así que no tuve mayor problema con ellos. Así, ya bien entrada la noche, por fin me decidí a salir de casa y averiguar la verdad que por tantos años se me había negado. Emprendí entonces mi aventura y salí de casa. Salí, en el rancho no había más luz que la de la luna llena, el aire era fresco, limpio, puro. Por un momento simplemente me dediqué a gozar aquella naturaleza nocturna que nunca había experimentado. Me parecía que mis padres y abuelos habían exagerado todos estos años. Pude comprobar que afuera no había nada extraño y finalmente, luego de una hora, regresé a casa para dormir. Después de haber experimentado aquello tan increíble y pacífico, me fui a la cama con un sentimiento de tranquilidad como nunca en mi vida había experimentado. Tuve un sueño muy tranquilo y a la mañana siguiente, cuando desperté, decidí convertir en rutina esas salidas nocturnas. Así lo hice por varias noches, hasta dedicaba unos minutos a sentarme y admirar el paisaje nocturno, tan pacífico y tan puro. Varias noches repetí mi rutina y nunca vi nada extraño, hasta cierta ocasión en que salí de casa, como siempre, por la noche, pero esta vez había algo diferente en el ambiente. El aire era pesado, la noche parecía más oscura de lo habitual y no se escuchaba el sonido de los insectos nocturnos. Pese a todo, me decidí a salir y gozar de mi noche tranquila, pero como dije antes, esta vez había algo diferente. Me dirigí al lugar donde solía sentarme a admirar el paisaje y efectivamente, la noche era más oscura y algo siniestra. Observaba todo a mi alrededor con mucho nerviosismo, algo me incomodaba, me alertaba. Observé todo a mi alrededor, cuando mi vista se topó con ella, parada sobre una loma cercana, con túnica blanca que resplandecía aunque no hubiera luna y en donde debería estar el rostro, solo había oscuridad. Mi piel se erizó por el miedo, me levanté y corrí tan rápido como pude. Finalmente logré llegar a casa, me encerré en mi recámara y contra mi voluntad, azoté la puerta. Esperaba yo que mi padre viniera a ver qué pasaba, pero aparentemente nadie se había dado cuenta de lo ocurrido. No pude dormir en lo que restó de la noche. Esperé con ansias el amanecer y por fin pude respirar aliviado cuando los primeros rayos del sol iluminaron mi recámara. Pude dormir finalmente. No sé cuánto tiempo dormí, seguramente muy poco, pues me despertaron gritos y un gran alboroto en la casa. Me levanté a ver qué pasaba y una de las muchachas que solía ayudar a mi mamá me dijo que mi abuela había desaparecido, que nadie podía encontrarla. Era algo extraño, pues mi abuela no daba un paso sola, siempre lo hacía en compañía de mi abuelo. Corrí hasta la recámara de mi abuela, donde ya mis padres preguntaban qué había pasado. Mi abuelo dijo que no se había dado cuenta de nada, que vagamente recordaba una mano muy helada que ligeramente lo había tocado, pero no recordaba más, pues esa noche su sueño había sido particularmente pesado. Pude ver que en la ventana había unos harapos de color blanco y preferí no decir nada.
Mientras mis padres y abuelo intentaban encontrar una respuesta, yo examiné los harapos de la ventana. Eran indudablemente blancos, pero parecían tener siglos de antigüedad. Esto me hizo tener mucho más miedo a la mujer que había visto la noche anterior. Intenté convencerme de que no había tenido yo la culpa y todo era solamente una gran coincidencia. Seguramente mi abuela aparecería tarde o temprano con alguna explicación sobre dónde había estado y por qué, aunque a mí me lo prohibía. Ella sí había salido de noche. Un nuevo miedo surgió en mí cuando pensé que mi abuela había descubierto mis salidas nocturnas y para darme una lección, fingía estar perdida. Ya me esperaba yo la tremenda reprimenda y me podía ir despidiendo de mis salidas al campo. Sin embargo, pasaron días que formaron semanas y estas a su vez formaron un mes. De mi abuela nunca se volvió a saber nada y yo me negaba a creer que fuera mi culpa. Se hicieron servicios por mi abuela, aunque nunca se encontró su cuerpo y todos, sobre todo yo, estábamos tristes. Una noche, me fui a acostar temprano, pues ya no quería saber nada sobre el asunto. Me acosté y observé con melancolía mi ventana, con las ventanas abiertas. Pensaban que si no hubiera salido, tal vez mi abuela aún estaría con nosotros, pero mis pensamientos se cortaron cuando la vi a lo lejos. Era la mujer de blanco. Me asusté mucho, pues estaba muy cerca de la casa. Me aterroricé y no pude ni gritar. Pensé que venía hacia mí, pero no entró a mi recámara. Me levanté y cerré las cortinas para cubrirme hasta el rostro con la cobija. A la mañana siguiente, nuevamente había gritos y confusión. Esta vez era mi abuelo el que había desaparecido. Yo ya no tenía dudas al respecto. La responsable era la mujer de blanco. Tuve que armarme de valor y contarle a mi padre sobre mis salidas nocturnas y sobre la mujer de blanco. Cuando le hablé sobre ella, el semblante de mi padre cambió. Se volvió sombrío y perturbado. Acarició mi cabeza y me dijo que tenía que ser muy fuerte, pues pronto me quedaría solo. Le pregunté por qué era lo que pasaba y él me dijo que la mujer de blanco siempre había estado ahí, pero que nadie debía verla, pues hacerlo era como invitarla a entrar a la casa y de ahí comenzarían a desaparecer las personas, solamente quedaría quien la había visto. Le dije que entonces nos fuéramos de ahí, que escapáramos, pero él me dijo que no tenía caso, pues antiguamente ya se había intentado y nadie había logrado escapar, que solamente yo quedaría para ser testigo de lo que había pasado. Yo no podía creerlo, me negaba a hacerlo y le dije a mi padre que yo solucionaría todo, pues él ya parecía resignado a que todo terminara de esa forma. Tenía que pensar en algo y rápidamente. Antes de esa misma noche, todo el día pensé en una solución, hasta que finalmente llegó en la forma de una idea. Tuve que esperar a la noche para llevarla a cabo. La noche finalmente llegó. Salí de la casa, nadie lo notó, pues todos estaban preocupados por lo que iba a pasar. Comencé a dar vueltas por el rancho, hasta que finalmente la vi, acercándose ya a la casa, la pavorosa mujer de blanco. Reuní todo mi valor y la enfrenté. Le dije que yo era culpable y que por favor dejara en paz a mi familia, que seguramente podíamos llegar a un acuerdo. Una risa de ultratumba resonó en la noche y finalmente con una voz oscura y macabra me dijo: niño, el único acuerdo que podríamos hacer es que tú me dieras muchas más vidas que las pocas que hay aquí a cambio de las de tus padres. Le dije que lo haría, pero que los dejara en paz. Estiró su larga y huesuda mano y estrechó la mía, sellando así un pacto diabólico. Al día siguiente me despedí de mis padres, tomé mis cosas y me fui a la ciudad. De reojo podía ver a la mujer de blanco muy cerca de mí. Aparentemente nadie más que yo podía verla. Aunque el viaje fue largo, tuve que comenzar a trabajar esa misma noche para cumplir mi parte del trato. Renté una habitación de hotel, toqué todas y cada una de las puertas del piso donde me hospedaba. Me presenté con todos los que habían alquilado un cuarto. A la mañana siguiente todos habían desaparecido sin dejar rastro. A partir de entonces conseguía trabajos que me pusieran en contacto con personas, como entregar pizzas o repartir paquetería. La mujer de blanco siempre estaba. Así pasaron los años. Mis padres partieron de este mundo por causas naturales. Ahora yo soy un viejo que ya no puede hacer demasiado. La veo entrar por mi puerta, acercarse a mí, inclina la cabeza. Es la mujer de blanco que me ha acompañado por tantos años. Aunque solo hay oscuridad en vez de rostro, puedo adivinar una sonrisa. Me da las gracias, pues al fin está satisfecha. Después de muchos siglos,
puede irse de este mundo, pues ha devorado suficientes almas para hacerlo. Me agradece, se quita la túnica blanca y desparece. La túnica cae sobre de mí, se coloca en mi cuerpo como una segunda piel. Entonces siento hambre, demasiada hambre, pero no de comida. Necesito alimentarme de almas, necesito conocer a alguien que me permita entrar a su casa y comenzar la historia nuevamente. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Recuerda que si tienes una historia o anécdota, puedes mandarla al correo que aparece en la descripción de todos nuestros vídeos. Si quieres un saludo, pídelo en los comentarios y recuerda estar suscrito, regálanos un pulgar arriba, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada que subimos un nuevo vídeo. Todos los miércoles tenemos Le Bestiario y los sábados una historia original de terror. Síguenos en Facebook, donde podemos tener pláticas terroríficas. Comparte el vídeo con alguien a quien le gusten estas historias y coméntanos todo lo que quieras. Tío Chins desde su comedor familiar te da las gracias.